Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ya comieron todos? ¿Ya almorzaron bien? En Corea, por ejemplo, como el país era muy pobre, por costumbre, cuando uno saluda, uno dice, hola, ¿ya comiste? Porque antes era muy pobre el país, entonces se volvió parte del lenguaje, ¿ya comiste? Siempre se pregunta si ya se comió. Bueno, yo les pregunto una cosa. Dios tiene, digamos, estos atributos. Uno que es omnipotente, otro que es omnipresente y otro que es omnisciente. ¿Qué significa que Él es omnisciente? Que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces yo les voy a preguntar esto. ¿Yo puedo sorprender, maravillar a Dios? No. Listo. Ahora, es por eso muy maravilloso que encontramos esto en la palabra de Dios, que hay dos momentos en los que Jesús se asombra o se maravilla. Entonces vamos a buscar en este momento Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces miren, gracias, que aquí Jesús se maravilla del centurión. Jesús conociendo qué hay en el hombre, Jesús conociendo el testimonio del hombre, Jesús conociendo que en el hombre no hay bondad, sino pecado, Él se maravilla ¿de qué? De la fe de ese centurión. Pero vamos al otro extremo. Como le dije, solo hay dos momentos en el que la palabra nos dice que Jesús se maravilló o se asombró. ¿Dónde creen ustedes que Él se asombró, se maravilló? La mujer cananea. Pues que yo recuerde, cuando la mujer cananea le ruega a Jesús que le sane una hija, pues no recuerdo si tenía una enfermedad o estaba endemoniada, no recuerdo bien. Entonces, pues los discípulos tratan de alejar a esta mujer que con mucha insistencia le estaba rogando a Jesús que le sanara a la hija. Entonces Jesús le responde que no es bueno entregar el pan a los perrillos. Sí, la sirofenicia es cananea. Bueno, total es que ustedes entienden cómo es la cosa. Entonces ella pues sigue perseverando en que le sana a su hija y le dice que pues los perrillos también están pendientes de las migajas que caen en las mesas de sus amos. Entonces, pues el pan significa la liberación de los espíritus inmundos, o sea, que tiene como un significado que el pan es únicamente para los hijos, para liberarlos. Entonces, creo que Jesús ahí es donde exclama y se asombra de que no haya hallado tanta fe en Israel también, así como en el siervo del centurión que estaba enfermo. ¿Quién más? ¿Cuándo se sorprende más Jesús? ¿Cuándo se asombra o se maravilla, según lo que está escrito en la palabra? ¿Cuándo se utiliza la palabra maravillar o asombrar? Solo hay dos momentos en el que la palabra nos habla de asombrarse o de maravillarse, que Jesús se asombra con respecto a la fe, y es primero la del centurión. Y segundo, vamos a ver Marcos 6:6. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Entonces, ¿quiénes son ellos? Aquí, ¿quiénes son ellos? La gente de Nazaret. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo, la Biblia nos dice que Jesús se sorprende, se maravilla, se asombra por dos motivos. Uno, es por la fe tan grande que tenía el centurión o por la incredulidad que tenían la gente de su pueblo. La pregunta es, ¿ustedes van a maravillar a Jesús por su incredulidad
o por su fe? Por su fe. Ustedes seguramente, cada uno en su ministerio ha vivido muchas cosas, muchas dificultades. Las ovejas no son fáciles. Guiar a la gente no es fácil. Recibir la palabra uno mismo del Señor no es fácil. Sin embargo, es por eso que necesitamos más fe. Necesitamos muchísima fe, una fe firme, que no esté viendo la tormenta como hizo Pedro y luego se hundió, sino que esté únicamente viendo a Jesús, porque el que comenzó la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos años creen ustedes que se demora en construir una barca? ¿Cuántos? Depende del tamaño, muy bien. Esa es la correcta. Pero, ¿cuántos años creen ustedes que se habrá demorado Noé para formar el arca? Algunas personas dicen que fueron más o menos 100 años, pero realmente los cálculos darían para entre 50 a 80 años. Ahora imagínense una persona aquí en Puente Largo construyendo un arca. ¿Cómo estarían ustedes? Tan bobo. Asombrados, ¿no? Y tan bobo, ¿qué es lo que está haciendo allá? ¿Será como un parque de atracciones? Entonces él dice, no, es que va a llover tanto que todo se va a inundar. ¿Qué diría la gente? ¿Loca? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día en nuestras iglesias? Un miembro le dice algo a otro miembro que no le gusta. Entonces ahí mismo, ¿qué hace? Se va. No, qué rabia. O muchas veces también recibimos persecución y nos dicen, tonto, cristiano, aleluya, hermanito. ¿Y qué hacemos? Dejamos a Cristo. Ahora ustedes imagínense eso entre 50 y 80 años. ¿Ustedes aguantarían? Si somos tan débiles, que nos dicen algo chiquito y hoy mismo ya estamos llorando. En cambio Noé todos los días, loco, tonto, no va a llover, no va a llover, no va a llover. Todos los días durante 50, 80, 100 años. ¿Podríamos aguantar? Es ahí donde Dios se sorprende con esa fe. Con esa fe. Entonces en este momento yo les pido que nos pongamos de pie y vamos a pedirle al Señor esa fe que mueve montañas. Esa fe que es capaz de aguantar toda adversidad. Esa fe que puede construir un arca durante 50, 80 años. Esa fe que nos va a permitir llevar nuestros grupos en casa hasta el día del Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en este momento nos presentamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre Dios, te pedimos, Señor, que nos permitas tener la fe sólida para que ningún viento adverso pueda derribar nuestra fe. Padre Dios, por favor, acércanos a tu presencia, permítenos honrarte, permítenos glorificarte, permítenos servirte. Padre Dios, y permítenos permanecer en la fe. Padre Dios, que ninguno aquí vea la tormenta, Señor, sino que todos fijemos nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a glorificarte en esto. Padre Dios, por favor, permítenos acercarnos cada día más a ti, Señor. Padre Dios, permítenos, Señor, entender tu voluntad agradable y perfecta y saber que tú eres el Dios bueno, el Dios en control de todas las cosas, Señor. Obra con poder, Señor, en este tiempo, y permíteme predicar hoy tu palabra, Señor, no con mi conocimiento, no con mi sabiduría, no con mi filosofía, no con mi fuerza o mi conocimiento, Señor, sino únicamente a través de la inspiración del Espíritu Santo. Haz que hoy se aumente nuestra fe y que todos hoy seamos evaluados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Padre Dios, te pedimos que por favor nos permitas tener la fe sólida que mueve montañas. Permítenos tener la fe para proteger, para rugir por nuestros grupos pequeños, por nuestras casas, por nuestras iglesias, para cuidar, Padre, tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Padre Dios, haz que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos inspire, quien nos console, quien nos guarde, y que realmente el día de hoy podamos ser nuevamente
con nuestro corazón contrito, presentarnos delante de ti en arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, a través de la fe, tenemos que realmente permanecer hasta el último día, hasta el día del Señor. El pastor Diego nos dijo un testimonio muy importante ayer acerca de los musulmanes. Realmente el Señor se está apareciendo frente a los musulmanes de maneras maravillosas. Incluso yo también escuché el testimonio de un misionero muy cercano de nosotros que estuvo allí y él le preguntó a ciertos musulmanes que se habían convertido al cristianismo por qué se habían convertido, y frente a la mezquita se les presenta el Señor. Entonces se convierten. Y la cosa es que no pasa solo eso, sino que ellos empiezan a predicar el evangelio y muchos de ellos mueren quemados en África. Pero la cosa es que no termina ahí, sino que esta muerte de todos esos cristianos no produce cobardía en las otras personas, sino que dicen, ellos porque habrán muerto por Jesús, nosotros también queremos conocer. Entonces se hizo un avivamiento en África, en Nigeria, y ustedes lo pueden ver incluso en internet. Imagínense, desde el púlpito o altar hasta la última persona, ¿cuántos kilómetros creen que hay? 3 kilómetros. 3 kilómetros de personas adorando al Señor. O sea, uno desde acá no puede ver dónde está la última persona. 3 kilómetros. Si allá es posible, donde la gente es perseguida, ¿por qué en Colombia no? ¿Por qué en Venezuela no? ¿Por qué en Costa Rica no? Ojalá sea así en toda Latinoamérica. Que nosotros podamos decir, no, esos eran miles de kilómetros de personas adorando al Señor. Que no eran diciendo todos, queremos dinero, sino queremos tu gloria, queremos tu presencia, que así sea. Amén. Nosotros ayer vimos un poco de esa línea de tiempo con el pastor Diego, pero es para que hoy podamos tratar el tema de la predicación. Hoy va a ser un poco más práctico. Entonces, nosotros sabemos que el principio del principio no es Génesis 1.1, sino ¿cuál? Génesis 1.1, ese principio que no es tan principio, sino más bien una eternidad, ¿cierto? Entonces, tenemos Juan 1.1 y luego tenemos Génesis 1.1 que se nos va a hablar en el principio ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vamos a encontrar que desde Génesis 1.1 hasta Mateo encontramos todo el Antiguo Testamento. Y hay algo muy particular y bonito, es que ¿cómo comienza el libro de Mateo? ¿Libro de qué? De la genealogía de Jesús. ¿Quién sabe de pronto cómo se dice genealogía en griego? De pronto. Génesis. Se dice Génesis. Entonces, por eso algunos traductores dicen, no se debería traducir genealogía, sino libro de la nueva creación de Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un nuevo comienzo. Aquí tenemos, digamos, un inicio, otro inicio, otro inicio. Y estamos hablando de los últimos días, pero si lo vemos al revés, significa que ya viene también ¿qué? Un nuevo comienzo. Este es nuestro nuevo comienzo. Vamos a buscar Apocalipsis 22:1-5. Cada uno de ustedes va a leer esto pensando en un lugar del cual que se nos está presentando en la Biblia, y no es justamente este. Aquí se nos está hablando de ese lugar cuando vamos a estar con el Señor. Ojalá llegara pronto, y al mismo tiempo uno no se siente digno de que llegue pronto. Pero bueno, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les recuerda eso? ¿Qué lugar? El jardín del Edén. El jardín del Edén. Entonces ustedes van a ver que en Génesis 12 nos va a hablar del jardín del Edén, y toda la Biblia nos va a estar recordando, recuerden ese lugar, recuerden ese lugar.
ese lugar que era el jardín del Edén. ¿Recuerdan cuando teníamos una relación? Recuerden ese lugar, recuerden ese lugar. Ya llega pronto el momento en que vamos a volver a estar como en ese lugar donde todo fluía, ese lugar donde yo era Dios de ustedes, donde ustedes podían comer lo que quisieran, donde estaba el árbol de la vida. Recuerden ese lugar, y eso lo vamos a encontrar incluso también en el tabernáculo. Si nosotros vemos el tabernáculo, ¿cómo era el candelabro? Tenía esa forma de 7, pero tenía como unas flores, ¿cierto? Y si nosotros vemos este candelabro, parece como un árbol. Y vamos a ver que la función del tabernáculo es que ellos estén ¿dónde? En mi presencia. Entonces todo esto está haciendo como recordar el Génesis 2, hasta que llegue ese nuevo inicio, que es acá en Apocalipsis 22:1-5, que es cuando ya vamos a estar en ese cielo nuevo y en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, y ya no va a haber ¿qué? Mar. Ya no va a haber mar, porque Dios detesta el mar, ¿sí o no? ¿Por qué entonces no hay mar? ¿Por qué no habrá mar? Dios no le gusta las playas, Dios no le gusta Cartagena. ¿Será que a Dios no le gusta Cartagena? ¿De dónde vienen todas las bestias, toda la maldad según Apocalipsis? Del mar. No es que esté hablando literalmente que el mar sea malo, sino que realmente si nosotros vemos el pensamiento judío en esa época, el pensamiento judío, como eran débiles, ellos pensaban como en un Dios de las montañas y todo eso. Entonces estaban limitados porque aunque Dios es un Dios grande, ellos estaban conociendo algo que no era, ¿cierto? Tenían que conocer más. Entonces por eso es que Dios los hace pasar por tantas aguas. Pasen el río del Jordán, pasen el mar Rojo. ¿Por qué? Para que Dios muestre, miren, es que yo soy Dios de las montañas, de los cielos, del mar. Eso es lo que está mostrando Dios cuando los hace pasar por tantas aguas. Para demostrarles a esos hombres que no pueden entender con su conciencia, en su mente, la grandeza de Dios. Obviamente no podemos pensar que los judíos eran politeístas, pero sí con su mente no podían imaginar, pensar en ese Dios que era tan grande y todopoderoso. Y por eso es que en este pensamiento, por eso es que Dios quiere quebrar todo paradigma y decir, pasen por las aguas, pasen por las aguas. ¿Listo? Entonces, vemos todo esto, que la palabra nos está presentando que Dios quiere tener relación con ¿quién? Con el hombre. Dios quiere que el hombre tenga relación con él. Pero ¿por qué razón se rompe esa relación? ¿Por quién? Por la desobediencia, ¿cierto? A través de la serpiente se crea esta brecha entre Dios y los hombres. Y es por eso, ustedes también hablan de las 3 voluntades, de alguna manera, ¿o no? Sí. Entonces, para mí yo no pienso que una sea prioridad antes que la otra, sino que todo está como en un plan como íntegro en la mente de Dios. Por eso es que esto también es muy importante entenderlo, que Dios quiere tener una relación con nosotros y es de Génesis, o más bien desde Juan, está queriendo decir, yo quiero que la humanidad pueda tener relación con nosotros, no porque yo dependa de la humanidad, porque yo existo por mí mismo. Pero Dios es tan bondadoso que quiere tener una relación con el hombre, pero ¿qué es lo que pasa? Viene la serpiente, hay una desobediencia y se crea esta brecha entre Dios y los hombres, y por eso ya ahí mismo llega la promesa. Voy a enviar a un Redentor, voy a enviar a un Salvador. Hasta que llega y ocurre todo lo que hemos visto, el amanecer y luego el oscurecer y luego nuevamente el amanecer y todo lo que hemos visto. Entonces, yo les pregunto, ¿solo es brecha entre Dios y los hombres? ¿Solo es la brecha entre Dios y los hombres? No. Se crea también una brecha entre el hombre y el hombre mismo. Y se crea una brecha entre los hombres mismos. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué le dice Adán cuando ve a Eva por primera vez? Mamacita. Mamacita, quiero que nosotros somos una carne, ¿cierto? No voy a ver a ninguna otra, ¿cierto? Vamos a hacer huesos de mi hueso, carne de mi carne, vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer esta familia.
Pero entonces ahí mismo viene la serpiente, se daña la relación entre Dios y el hombre, se daña la relación entre el hombre y el hombre, ya esta identidad ahí mismo se pudre. Pero también cuando Dios llega y le pregunta a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué dice el hombre? Esa mujer que me diste, yo no fui, esa mujer que me diste, ya no es, recuerda que somos uno, no, esa mujer que me diste. ¿Cómo se sentirían ustedes, las mujeres, si digamos el hombre hiciera eso? Insultadas. Es que para mí, las esposas de los patriarcas, unas tesas, porque es que si a mí me dicen, si yo le dijera a otra persona que mi esposa es mi hermana, me mata, ¿cierto? Pero esto es lo que está ocurriendo. Hay una separación entre Dios y los hombres, hay una separación en mi ser, ya mi identidad ya no es, pero también hay un quebrantamiento entre la relación entre el hombre y el hombre. Y por eso es que estamos en tantas guerras, en tantas luchas. Y por eso es que lo que quiere hacer Jesús no es traer una nueva ley, sino que Él está utilizando el mismo principio. Amen a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con toda su alma, con todo su ser. Con todo su ser. Pero, ¿cuál es el segundo mandamiento? Ámense. Amen al prójimo como a ustedes mismos. Entonces, primero, ¿a quién hay que amar? Uno se tiene que amar, uno tiene que amar a Dios, pero en ese segundo mandamiento, amarse a uno mismo, porque si no, uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va a amar al prójimo como a uno mismo? Entonces, si uno se odia a uno, entonces, ¿el prójimo qué? Uno va a odiar al prójimo. Entonces, primero soy yo y luego amo al otro. Ahorita me preguntaban algo y es lo que nosotros hacemos seguramente ustedes ya hicieron esto ¿cómo es que? Para emergencias, si digamos pasa algún terremoto, todo esto. Entonces, el simulacro. Entonces, yo les di el ejemplo. Digamos que acá hay una persona, ¿cómo es que es? Tirada en el suelo. ¿Qué harían ustedes? Recogerla, ayudarle, pero dejarla quieta. Pero no estuvieron en el simulacro. Bueno, pero ustedes ahora van a ver a esta persona acostada. Hay un charco de agua y aquí un cable de alto voltaje cerca del agua. ¿Ustedes qué van a hacer? Cogerlo, ¿cierto? Tomar esta persona. Uno quita primero el cable. Es decir, a uno, ¿qué es lo que le enseñan? Si hay una balacera, primero la seguridad de uno, porque si no, como decía yo ahorita, son dos muertos. Si yo me tiro a salvar a esta persona de esta que se está electrocutando, ya son dos que se están electrocutando. Entonces yo primero miro mi seguridad y luego salvo a esa persona. Primero me amo a mí, luego puedo amar al otro. Por eso es que ese es el mandamiento del Señor y es algo que tenemos que tener muy claro nosotros al predicar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando muchas veces solo de esta manera. ¿Cierto? De manera que vertical. Es decir, solo mi relación con Dios, cómo yo estoy bien, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que cubrir esta parte. La manera horizontal. Y ese tiene que ser nuestro propósito. Es decir, primero, que cada uno de los que están escuchando mi mensaje estén bien con Dios. Y luego, cuando yo ya estoy bien con Dios y reconozco, es que yo ya no soy un siervo, sino que ya soy hijo, entonces ya mi identidad se va formando, entonces yo ya estoy bien. Pero es que yo no puedo quedarme solo con ser hijo. ¿Yo qué tengo que hacer como hijo? Tengo que ir a llevarle la noticia a la gente. Es que ustedes pueden también ser hijos como yo. Entonces, la predicación no puede ser solo así, sino que también tiene que abarcar ¿qué? Lo horizontal, y es lo que Jesús nos dice. Jesús nunca predicaba solo, miren, yo estoy bien con Dios. No, ustedes también hagan como yo para que estén bien con Dios. De hecho, la oración en Juan 17 es, Padre, ámalos así como me amas. En cambio, nosotros tan egoístas, ¿qué diríamos? Padre, amame a mí solo. Eso es lo que diríamos. Pero Jesús dice esto. Entonces, siempre nuestra predicación debe estar compuesta por ese componente vertical y horizontal. Siempre estén pensando, este texto que me está tratando de decir verticalmente, pero también ¿qué? Horizontalmente. Por eso vamos a hacer este ejercicio de tratar este tema que me parece muy interesante.
Y yo quisiera que nosotros leyéramos la palabra de esta manera, siempre poniéndonos en los pies o en las sandalias de los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Hoy en día en Corea ahí se está perdiendo algo cultural que es el pansori. ¿Qué es pansori? ¿Qué? ¿Alguien sabe? De pronto el pastor Diego. Es música contando una historia. Entonces uno cuenta una historia con música. Yo no sé si de pronto en Latinoamérica hay como esto, pero pueden ser juglares. Entonces pueden contar una historia de 2 horas, 3 horas. Pueden contar, yo me imagino al pastor Diego como juglar contando 100 años de soledad que le parece que le encanta. ¿Se imaginan? ¿Se lo imaginan a él? Pero hoy en día se está perdiendo eso. ¿Por qué? Porque la gente ya está tan pegada al celular, está tan pegada al televisor, que ya no tienen la imaginación y ya esas palabras cantadas ya no llegan al corazón, ya no son capaces de hacer en su cabeza ese pensamiento. Dice, ¡ah! Si yo estoy en ese momento, no piensan en eso. Lo mismo ocurre con la palabra. Nosotros siempre estamos viendo como si fuéramos Dios, como si estuviéramos allí viendo a un Abraham tratando con un ser espiritual que se llama Dios, pero nosotros estamos más arriba viendo cómo están interactuando. Pero realmente tenemos nosotros que ponernos en el pie, en los pies, en las sandalias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los israelitas, de los discípulos. Es que si nosotros vemos a Mateo, a Marcos, Lucas, Juan, son demasiado descarados con los discípulos. ¿Cómo dibujan ellos a los discípulos? Como tontos. Y eso somos nosotros. Somos tontos porque no entendemos a veces lo del Señor. En Corea tuve la oportunidad, porque allá también se hacen como estos retiros espirituales y están los niños, los jóvenes, los adultos, pero también hay un grupo para las personas que tienen discapacidad mental. ¿Quiénes de ustedes han estado con una persona de discapacidad mental, pero no leve, sino medio severa? Han estado. Ahora imagínense cómo es estar en un retiro donde no están los papás, ustedes tienen que cuidar a estos niños y allá va a haber personas con discapacidad, digamos, media y otros con algo más severo. Entonces, con una persona, digamos, leve y medio, uno de pronto se lo aguanta. Pero cuando es severo, uno ya no sabe qué hacer y uno se empieza a desesperar porque empieza a gritar y uno es, pero cálmate, pero ellos no se calman tan fácil y es difícil porque cuando uno quiere comer, ellos ¿qué quieren hacer? Quieren correr. Y cuando uno quiere correr, ellos ¿qué quieren? Comer. Y la responsabilidad de cada uno era cuidar a uno de estos jóvenes, cada uno de estos estudiantes. Uno tenía que guardarlo como si fuera el hijo de uno. Pero yo al principio dije, qué bien, voy a ir a ayudar. Yo soy médico, yo sé que esto va a ser pan comido para mí. Primer día, segundo día, como uno no puede dormir porque el niño que me tocó era gritando toda la noche, ¿cierto? Y ya era adulto, entonces uno dice, ya es adulto, pero ¿por qué está gritando? Uno quiere comer, pero el niño, uno se va a meter la cucharada a la boca, él ya se comió todo y se fue a correr, pero uno no puede dejar al niño corriendo, sino que uno tiene que cuidarlo. Pero en la última noche, nosotros en Corea tenemos algo que se llama la noche de gracia, que es orar desde las 12 hasta el otro día, constantemente. Y en ese momento yo tuve esa oportunidad porque yo estaba orando por este joven, pero en un momento empecé a orar por mí. ¿Por qué? De arrepentimiento, porque el Señor me mostraba algo. Bueno, tú estás enojado por esta persona que tiene una discapacidad mental, que no te deja comer, no te deja hacer tus cosas. Entonces, ¿cómo crees yo que te veo? Nosotros no somos discapacitados mentales delante de Dios, eso somos. Nosotros, cuando deberíamos estar haciendo esto de la obra del Señor, estamos haciendo otra cosa. Cuando deberíamos estar comiendo la palabra del Señor, estamos corriendo. Cuando deberíamos estar corriendo por la gente, estamos tratando de comer la palabra del Señor, pero ya no está en la mesa. Lo que yo les decía a los pastores hoy en día, voy a hacer el curso, el seminario de oración, pero no están orando. Así es que somos nosotros. Por eso me pareció impactante y muy bueno lo que está diciendo ayer el pastor Diego, que nos evaluemos primero nosotros, porque muy fácilmente podemos caer en el error de nosotros convertirnos en esos apóstoles, profetas falsos. Muy fácil, así. Entonces, que no ocurra con nosotros. Vamos a leer este
vamos a hacer la tarea, cada uno va a leer este capítulo y lo vamos, digamos, estudiando, y ojalá el pastor Dios me ayude un poquito también con las preguntas, que él es el profesional para eso. Vamos trabajando con eso. Levítico 1, del 1 al 9. Hoy tratemos el Antiguo Testamento, algo cortico, para que veamos cómo podemos hacer con el Antiguo Testamento algo del Nuevo Testamento, y por eso escogí un tema muy fácil. Levítico 1, del 1 al 9. Es muy fácil este tema. Recuerden, cada uno lo lee en su versión y luego lo lee en otra versión. ¿Cuál es el libro que todos leerían cuando tienen sueño? Seguramente Levítico. Ese es el libro más mal interpretado que yo creo que hay entre los cristianos. Pero de hecho es uno de los libros más importantes del Pentateuco, y en algunas universidades no permiten predicar hasta que uno no se sepa este libro de memoria. De hecho, los judíos hacen que los niños se aprendan todo el Pentateuco. Pero nosotros vamos a ver que el tema del Pentateuco, ¿quién sabe de pronto cuál es el tema del Pentateuco? La caída del hombre es uno de los temas. La caída del hombre. ¿Qué más? ¿Qué piensas que más podría ser? La historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel, la caída del hombre. ¿Qué más puede ser? Todo eso es muy cierto. ¿Qué más? Acá están diciendo la ley. Se los voy a decir de esta manera. Si ustedes ven todo el libro de Levítico, el libro de Levítico va a estar así: impuro, puro y ¿qué? Santo. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, el tabernáculo también. El tabernáculo, entre más lejos esté del tabernáculo, ¿qué? Es más impuro, mientras que yo me acerco más al lugar, este lugar santísimo, todo haciendo como impuro, puro, santo, ¿cierto? Por eso es que la gente puede entrar hasta el atrio, pero no puede entrar hasta el lugar santo y hasta el lugar santísimo, ¿cierto? Todos saben cuál es el atrio, ¿cierto? El atrio. Entonces, este sería atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, mientras yo estoy más lejos del lugar santísimo, más impuras son las cosas. Y por ejemplo, acá todos los elementos por eso son ¿de qué? ¿De qué material? La mayoría. De bronce, mientras que acá todo es de oro. Listo. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Específicamente. En el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca. La tapa del arca, ahí está Dios. Que de hecho es muy interesante que tenga dos arcángeles, porque ¿cuántos ángeles estaban en la tumba de Jesús? 2. Bueno, entonces nosotros vemos que ese es el tema de Levítico, ¿cierto? El tema de Levítico va a ser esto, y hoy se nos está hablando acerca de esto, con este sacrificio. Entonces, vamos a contarle a la persona de al lado cómo se hace un sacrificio para holocausto. A ver si es que entendemos cómo se hace un sacrificio. Si mañana le toca a esa persona que tenemos al lado, usted le está dando las instrucciones. Mira, a mí me tocó ya el ICFES, haz esto. De la misma manera, a mí ya me tocó sacrificar, haz esto. Ya todos entendemos cómo se hace un sacrificio. Es decir, recuerden, la persona que está al lado ya pasó por el sacrificio, le está contando, mira, yo sé que es un fornicado, un adúltero, entonces cuando vayas a hacer el sacrificio vas a hacer esto. Yo ya sé que hiciste todo eso, entonces ve. Entonces ya le dio las instrucciones, que no vaya a hacer el oso allá, ¿cierto? Que no vaya a venir fuego del cielo y lo queme. Pero ustedes tienen que dar muy buenas instrucciones. Ahora, ¿quién se atreve con una frase sin interpretar de qué trata el texto? Sin interpretar. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? En otras palabras, ¿cuál sería el propósito de ese texto? Sin interpretar. Porque es que cuando interpretamos, obviamente, el Cordero de Jesús, entonces, no, sin interpretar. ¿Cuál es el objetivo de este texto para el pueblo de Israel? ¿De qué nos habla el texto? Bueno, yo creo que para el Señor es olor fragante quemar todo el estiércol que hay en la vida, el estiércol y la grasa.
Eso es lo que yo, sin interpretar. Sin interpretar. Pero no, ahí ya le estás poniendo, digamos, le estás poniendo lo tuyo. No le pongas lo tuyo. ¿Qué dice el texto? Es decir, si a ti te toca ser muy objetiva, el texto dice eso. Está hablando de eso. Que los pecados se perdonan, o sea, teniendo en cuenta ahí el texto únicamente sin salir, que los pecados se perdonan al quemar la grosura y el estiércol del animal que se sacrifica, del sacrificio. Más cortico. ¿Quién lo puede decir más cortico? Aunque está bien. Pero más cortico es limpiar el pecado. ¿Qué más? Cuando le ofrezco sacrificio al Señor debe ser puro y sin mancha. Puro y sin mancha. Pero ahí estás interpretando. O sea, ¿cuál es el tema de todo? Purificación. Purificación. ¿Qué más? Sacrificio para expiación. Sacrificio para expiación. Entonces, aunque a mí no me gusta mucho, y les recomiendo que no hagan esto porque el problema es que estos títulos que hay aquí en la Biblia, ¿cierto? Todos saben que en la Biblia hay como títulos, ¿cierto? El problema de eso es que esto lo sesga a uno y lo encierra como en un cuadrito y uno piensa que realmente está hablando de eso, cuando muchas veces puede que no, y que limita mi inspiración. Pero aquí, de alguna manera, sí está diciendo lo correcto, que es el holocausto, ¿cierto? Que es un holocausto. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes encontraron alguna alguna palabra que no entendieron? ¿Alguna palabra que no entendieron? Lean nuevamente el texto. No entiendo esa palabra. Por eso es que cuando ustedes van a organizar una predicación, el diccionario tiene que estar al lado. ¿Qué palabra yo no entiendo? ¿Qué significará tabernáculo? ¿Qué significará vacuno? Vamos a hacer esto muy dinámico. Estoy cansado de la voz. Entonces, para que todos hablen. Y la palabra que no entiendo es holocausto. Holocausto. ¿Quién sabe qué es la palabra holocausto? Con el micrófono. Ofrenda del todo quemada. Ofrenda quemada. Eso es un holocausto. ¿Listo? No pensemos en el holocausto históricamente, sino lo que nos quiere decir el nazi, sino esto. Es una ofrenda quemada. La palabra propiciación. Propiciación. ¿Quién sabe qué es la palabra propiciación? Tapar. Cubrir. ¿Quién sabe de pronto allá también? Es como tapar, como cubrir. ¿Listo? Por eso propiciatorio se refiere a eso, como a cubrir. La palabra expiación. Expiación. ¿Quién sabe qué es la palabra expiación? Hagamos todos conocimiento. Expiación es purificación. Es como purificar, como limpiar. ¿Listo? ¿Qué más palabras? Todos entienden, por ejemplo, qué es la palabra grosura. ¿Sí o no? Por ejemplo, a los hombres tenemos un problema y es que a las mujeres se les va la grasa a las caderas. Los hombres se nos va la barriga, ¿cierto? Se aumenta la grasa en la barriga, ¿cierto? Y toda esa grasa se le está aumentando la grosura. ¿Sí me entiende? Y esa es la grasa más peligrosa. Listo. ¿Qué más palabras no entiende? La palabra desollará. Desollar, de esa vamos a hablar ahorita. Listo. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los personajes? No, más bien con la persona que tenemos al lado. ¿Quiénes son los personajes que están en este texto? Y luego de pronto una persona o dos salen, ¿quiénes son estas personas? Entonces, alguien que levante la mano, pero levantada la mano, y diga, estos son los personajes. Bueno, pues al principio pues uno puede ver que Jehová. Jehová, obviamente. Jehová. Moisés. Moisés. Recuerden, es Moisés, no Moisés. Es que el clima me tiene mal. Los hijos de Israel. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Aarón, sí. El pueblo de Israel. Israel. Y el cordero. Y el cordero. Creí que les iba a faltar eso, pero muy bien. Cordero. Sí, con eso acá, pues.
Los hijos de Aarón. Ahora, como el pastor John nos dijo, ¿cuál es el propósito de este texto? Pero solo para el pueblo de Israel. No vamos a hablar de nosotros, solo para el pueblo de Israel. Es decir, Dios, ¿por qué le está diciendo a Moisés esto? ¿Por qué Dios le está dando este mandamiento a Moisés? Pongámonos en los pies en este momento de Moisés. Ah, Dios, ya entiendo por qué me pusiste a decirles esto al pueblo de Israel. ¿Quién me podría decir cuál es el propósito? Ahora lo dijeron más o menos. Para expiación suya, que dice en el versículo 4, les está dando la orden. Entonces, muy claramente el propósito es explicarle al pueblo de Israel cómo hacer expiación, cómo hacer holocausto. Dios es muy específico. Entonces, Dios está diciendo, bueno, ustedes van a hacer holocausto, pero ¿cuál es el propósito del holocausto? Porque es que hay muchas vacas, hay muchos becerros, hay muchos pajaritos, entonces hay que matar toda la sobrepoblación. ¿Cuál es el objetivo? Expiar el pecado, ¿cierto? Expiar el pecado. Listo. Ahora, ¿quién podría salir y contarnos cómo se hace un sacrificio? Alguien que sea valiente o alguien que diga, esa persona me explicó muy bien cómo se hace el sacrificio. Lo primero que haríamos sería cortarle el cuello donde va a pasar la vena yugular y se desangrará, ¿no? Sería lo primero. ¿Qué pasa? ¿Qué me hace falta? Ayúdame. Bueno, levante la mano. ¿Qué le está faltando a él? Levante la mano. Levante la mano. No, primero. No, levante la mano para. Bueno. Esa ofrenda para Jehová debe ser el mejor vacuno, la mejor oveja, sin Correcto, mancha, sí. sin defecto, sin enfermedades. Entonces, Amén. ¿qué? Pero Lo eso es la primero que haría característica. sería escoger Pero eso es la característica de la oveja. escoger el cordero que esté sin mancha alguna, que esté puro. Bueno, pero entonces como aquí el pastor ya había escogido el cordero sin mancha, entonces yo voy directo a degollarlo. Es el proceso que se hace, ¿no? Entonces, O sea, yo se lo entrego. Escoger sin mancha. Hay que amarrarle Un momento. Escoger sin mancha. ¿Qué sigue entonces? Escoger sin mancha. ¿Qué sigue? Ah, lo ofrece al Señor. Bueno, sí, ofrecérselo al Señor. ¿Cómo se ofrece al Señor? En oración. Señor. Levante la mano y alguien que le explique. Si este es el animal macho sin defecto que yo le voy a ofrecer al Señor por mi expiación, tengo que ponerle la mano en la cabeza para luego degollarlo. Imponer. Mi mano es lo que está mostrando que es por mí. O sea, Imponer las manos. Listo. Y luego ya lo que usted quiere tanto, degollarlo, ¿cierto? Ya después de estos puntos llegaríamos a ¿Qué sigue? desollar, que significa quitarle su piel. Bueno, no, la sangre ya la recogieron. Así que de todas maneras se desangra, se degolla, se deja ¿Qué hay que hacer? desangrar, que yo ya le había comentado. Desangrar. Desangrar. Al desangrar ya viene el paso que sigue, que es el desollar, que es quitarle el cuero. Y ahí viene, después de desollar, viene la limpieza del cuerpo del animal, que es el lavado interno, sacarle sus intestinos, sacarle todas sus vísceras, lavarlas, prepararlo, dejarlo limpio, y ya después de que esté lavado y limpio, entonces viene el corte por partes, los brazos, las piernas, las costillas, y después ya se lleva al horno a cremar. Se crema o se quema, ¿no? ¿O cómo se dice? Bueno, ¿le cayó fuego al cielo, sí o no? ¿Le cayó fuego al cielo, sí o no?
Otra persona que de pronto diga, no, esto está en desorden, esto está en orden, falta esto. Bueno, aquí primero es escoger sin mancha, escoger el animal que sea puro, sin mancha, ¿cierto? Ese es lo primero. El segundo, que me parece que es bien importante, es que este animalito debe llevarse voluntariamente a la puerta del tabernáculo. ¿Qué significa voluntariamente? Voluntariamente es que nadie me está obligando. Y básicamente es eso, que es muy importante porque ya después viene todo lo de degollar, desangrar, salpicar la sangre. Aquí está. Ah, falta. ¿Qué? Que tienen que salpicar la sangre en el altar. Sí. Sí, salpicar la sangre. ¿Qué más falta? Lo que yo dije que es llevar voluntariamente el animal a la puerta del tabernáculo. Ajá. ¿Qué más falta? ¿Falta algo? No sé. Degollar, desangrar, desollar, lavado interno. Ah, bueno, se cortan las partes, se coloca la cabeza y los intestinos ya lavados, rociados con agua, sobre las brasas, para que... ¿Es acá? Sí, para que ese holocausto suba al cielo y sea agradable al Señor. Creo que... ¿Le cayó fuego del cielo, sí o no? Allá atrás. Me parece muy importante la sangre del cordero. Se la ofrece al Señor, pero solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Solo los hijos de Aarón, sí. Sí. Yo tengo una inquietud sobre las manchas. La mancha se refiere a una mancha que de por sí el animal venga así como con una mancha café o tipo sucio, o como lo que usted escribía ayer, que si lo tiene que traer de Medellín, se le hace... Cualquier defecto guácala. que tenga. ¿Ah, sí? Sí. O sea, tiene que ser blanquita totalmente. Y que no puede ser cojo, nada. No puede correcto. Yo entiendo sin mancha, la palabra dice sin mancha. Físico lo entiendo, no pero puede tener ningún defecto. Mancha pensé que era del color de la lana, por ejemplo. Un ovejo blanco con una mancha café. Sí, no podía ser así. Entonces, miren lo que la palabra nos está diciendo. Y tenemos que aprender a leer. Primero, yo escojo el sacrificio, obviamente, ¿cierto? Tengo que escoger un macho sin mancha. Yo tengo que ir voluntariamente, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que viajar desde cualquier lugar donde yo esté hasta el tabernáculo. Recuerden que solo hay un tabernáculo en toda Israel, ¿cierto? En todo el mundo solo hay un tabernáculo, solo uno. Entonces, si yo estoy en Corea y el tabernáculo está en Bogotá, ¿qué me toca hacer? Viajar. Me toca viajar. Entonces yo podría decir, ay, pero entonces Dios sí es bobo. Más bien voy a engañar a Dios, voy a comprarme aquí en Palo Quemado un becerro y lo entrego porque no se puede. Vamos a buscar, por favor, en Biblia de las Américas. ¿Quién tiene Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas. El versículo 2. Biblia de las Américas. Capítulo 1, versículo 2 en Biblia de las Américas. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales, del ganado o del rebaño. Entonces tiene que ser del rebaño, ¿cierto? Es decir, tiene que ser propia. Si uno lo ve aquí en español, de pronto no se entiende tan claramente, pero si uno lo ve en el texto, en hebreo, se entiende mejor que tiene que ser de la casa. Es decir, yo no puedo comprar el sacrificio. Es decir, si yo estoy en Corea, tiene que ser mía, sin mancha. Yo no puedo comprarla en medio del camino. Entonces, como les dije,
Si yo estoy de Corea y se le quiebra una pata al becerro, se vomita, ¿ya qué pasó? Ya se ensució, ya tiene una mancha, ya está defectuoso. ¿Qué me toca hacer? Devolverme a esa Corea, criar una oveja sin mancha, luego ir hasta allá y digamos que el tabernáculo está aquí en Puente Largo, me bajo del Transmilenio y justamente en la salida del Transmilenio, de aquí en Puente Largo, se cae la oveja, se quiebra la pata. ¿Qué pasa? Me tengo que devolver. ¿Listo? Entonces, coger sin mancha, traerlo voluntariamente, pero recuerden, hay que traerlo. Es que pónganse en los pies de un israelita. Pensamos que todo Israel está cerquita. No, a ellos les tocaba pasar algunos ríos, a algunos les tocaba ir por desiertos. El desierto no es un lugar que le da la bienvenida a la gente, sino que es ¿qué? Inhóspito completamente. Luego, muy bien, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quién tiene que imponer las manos? El que va a entregar el sacrificio. El que va a entregar el sacrificio. Entonces, vamos a imponer las manos aquí. Miren esos ojitos. Por eso los hice grandes. Aquí nosotros vamos a imponer las manos. ¿Qué es imponer las manos? Es hacer esto. Es poner así. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo cuando estoy poniendo las manos? Sería como trasladar mis pecados hacia el animal. Se hizo notar, eso sí. Hay que pasar los pecados. Muy bien. Pasan los pecados. Hay una transferencia, ¿cierto? Hay una transferencia. Se impone, recordemos, otra vez, un ganado, ¿cierto? Sin mancha, yo pongo ahí, impongo las manos y ahí pasan mis pecados. Entonces alguno va a preguntarme, entonces cuando el pastor me impone las manos, ¿me está pasando los pecados? No, ¿cierto? No. Si es una bestia, sí. ¿Cierto? Para que no se equivoquen con eso. ¿Quién, con el micrófono, tiene que poner las manos? ¿Quién? El que va a entregar el sacrificio. Sí, es el que tiene que imponer las manos. Excelente. Entonces, nadie más puede poner las manos en el sacrificio. Nadie más. En Japón, en este momento, hay una nueva empresa, hay una empresa que se está levantando mucho, y es que en Japón pasa esto. Ahí es una cultura de mucho honor. Entonces uno siempre tiene que pedir perdón. Sumimasen, perdón. Disculpe. Pero digamos, perdón, ¿cómo es que te llamas? Yo peleé con Jacqueline y me da tanta rabia que yo no quiero ver a Jacqueline. ¿Qué es lo que hago? Como que tengo que pedirle perdón por cultura. Entonces voy a una empresa donde uno puede contratar a alguien para que le pida perdón. Entonces, Jacqueline, tonta, o tonto, ahí se libera, entonces ya estás perdonado. Entonces la otra persona viene donde mí que ya estás perdonado. Así, ahí está empresa. Entonces ya saben, si alguno quiere una buena idea de negocios. De hecho, es lamentable lo que está ocurriendo en Japón, que es, yo puedo contratar a alguien que pida perdón, pero también puedo contratar familia. Muy triste eso. Yo puedo contratar a alguien que venga a mis fiestas de matrimonio porque yo peleé con mi familia, entonces, como no quiero que ellos vengan, más bien contrato a otras personas. O, por ejemplo, yo tengo un hijo y me da pena decirle que el papá dejó la casa, entonces contrato a una persona que esté como un ratico y el papá dice, ya vengo, voy de viaje de negocios, y ahí es cuando termina, digamos, el turno. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y no estamos exentos tampoco aquí en Colombia. Entonces, ¿alguien puede imponer las manos por mí? Nadie, solo puedo hacerlo yo. Bueno,
Vamos a leer aquí lo que nos dice la palabra. En el versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces miren que estamos haciendo este ejercicio, leer versículo por versículo y ver qué preguntas tenemos. Y vamos buscando los pasos. Eso es lo que tenemos que hacer preferiblemente con cada texto, ver cada versículo y ver qué preguntas se nos presenta. Yo les pregunto ahora, ¿quién puede entregar ese sacrificio? ¿Solo los hombres o también las mujeres? Levante la mano. Tanto hombre como mujer podían, porque él se estaba dirigiendo era a los hijos de Israel. En ningún momento dijo hombres de Israel o mujeres de Israel. Excelente. Entonces son hombres y mujeres. Hombres y mujeres pecan, ¿cierto? Hombres y mujeres pecan, hombres y mujeres pueden ir a entregar ese sacrificio. Ahora, no todos los sacrificios pueden ser entregados por mujeres. No todos los sacrificios. Pero ese sacrificio de holocausto sí puede ser por mujeres. Los que son para fiestas no pueden ser hechos por mujeres. ¿Listo? Nosotros todos sabemos qué tribus son los sacerdotes de Leví. Pero ahora, yo quiero entregar mi vida al Señor, pero yo no soy levita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voto? ¿Cómo se llama ese voto? El voto de los nazareos. El voto de los nazareos. Ahora yo le pregunto, ¿eso puede ser hombre o mujer? ¿O pueden ser los dos? ¿O solo puede ser hombre? Levante la mano. ¿Pueden ser tienen que ser solo los hombres? ¿O también puede ser las mujeres? Es decir, las mujeres no deciden, voy a entregarle mi vida al Señor. O si ella dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, no puedes porque no naciste del sexo correcto, del género correcto. No sabemos por qué, porque en la Biblia no se nos presenta ninguna nazarena, ¿cierto? Sino que solo se nos presenta, incluso solo un versículo donde dice que puede ser hombre y mujer, que es en Números 6.2. Entonces, búsquenlo en la casa, Números 6.2, que dice, hombre o mujer. Entonces, ya sabemos que ¿quiénes pueden entregar el holocausto? Hombres y mujeres. Ahora, un recién nacido miró mal a la mamá. Entonces, pecador, vaya el sacrificio. ¿Sí o no? Entonces, todas las edades pueden entregar sacrificio o tienen que entregar sacrificio, ¿sí o no? Levante la mano el que sepa. Todas las edades, desde 0 años, es decir, recién nacido, tú me has hecho tener dolor de parto, entonces ya eres pecador, ve, entrega sacrificio. Desde 0 hasta que yo me muera o según la tradición, que es lo que dice la palabra. Pues pienso yo que es más o menos como una semejanza del bautismo, ¿no? A partir de cierta edad es que se tiene como esa conciencia del pecado. Entonces yo pienso que los niños no, porque pues todavía no tienen esa conciencia. Entonces, ¿desde qué edad pueden entregarse? Pues a partir, pues en el bautismo a partir de los 12 años, ¿no? Excelente. Entonces, hasta los 12 años, digamos que esas personas no tienen que entregar sacrificio. Es decir, que digamos un niño de 10 años cometió ese pecado, no va a entregar un sacrificio. Solo los que sean mayores de 13 años. Todos aquí son mayores de 13 años, ¿cierto? Si es que se ven todos tan jóvenes que... Listo, entonces, ya sabemos que son hombres, mujeres mayores de 13 años. Listo. Yo tengo una pregunta frente a eso, porque en el libro de Gálatas habla de que la ley nos presenta como una nodriza, ¿sí? Como un representante legal, ¿sí? Y por ejemplo, uno de los sacrificios más importantes de ellos, que inclusive estaba desde antes de la ley, va a ser el sacrificio por cuando presentaban al niño por la circuncisión. Dice que el varón que abriere matriz a los 8 días de nacido tenía que presentar una ofrenda, un sacrificio por eso. Inclusive por Jesús se presentó ese sacrificio, esa ofrenda. Entonces, puede que la persona o el bebé no tenga una conciencia, pero eso no significa que no sea pecador, ¿sí?
o eso no significa que no tenga que presentar esa ofrenda. Precisamente por eso los padres la presentaban. Entonces, pero lo que... con eso. Perdón, ¿para qué es la circuncisión? ¿Cuál es el motivo de la circuncisión? Era la representación del pacto. Del pacto, ¿cierto? Que Entonces, Dios tenía con él. realmente no es como del pecado, sino del pacto, por eso es que se hace. ¿Sí me Pero entiendes? la ofrenda. O sea, por eso es que todo eso tiene que ver es con el pacto con el Señor, más que porque este niño era pecador, ¿sí me entiendes? O digamos, si ya se hizo la circuncisión, entonces va a tener efecto post circuncisión esa ofrenda. Hasta los 13 años. Pues igual David también va a decir, yo desde el vientre soy pecador, o sea, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, de todas formas ellos hacían esa, ni siquiera para ellos una representación, ¿sí? Precisamente por eso colocaban las manos sobre la víctima, ¿sí? No como transmitiéndole los pecados como por ósmosis, sino porque para ellos era un evento solemne, algo sagrado, algo donde ellos estaban reconociendo que necesitaban de Dios. La ofrenda es de medio de todo eso. Bueno, yo con la circuncisión, yo en la Biblia no podría decir que es, o sea, lo que yo he visto, pues que de pronto si alguien sabe, yo no podría decir que es para el holocausto de mis pecados, ¿sí? Es del pacto. Ahora, que todos seamos pecadores, sí, pero eso nos lo va demostrando luego a través del Nuevo Testamento, ¿sí me entiendes? Obviamente el Antiguo Testamento nos da luces de eso, pero es en el Nuevo Testamento que se aclara eso, ¿sí me entiendes? Pero bueno, pero entonces es desde los 13 años que yo puedo entregar el sacrificio. Luego, ¿qué sigue? En español sale la palabra degollar el animal, pero realmente si uno ve originalmente no dice degollar, sino que dice simplemente mátelo, mate el animal, mate el animal. ¿Yo cómo puedo matar un animal de estos? ¿Quién me puede levantar la mano? ¿Quién ha matado de pronto una oveja? ¿Tú has matado ovejas? Hay dos formas de sacrificarlos. ¿Cómo? Cortando la vena aorta o enterrando el cuchillo directamente al corazón. El corazón. En Corea tenemos el privilegio de que en la universidad, cuando se habla del libro de Levíticos, se hace esto. Se entrega esto. Se hace la práctica. Entonces, uno cree, sí, muy fácil, para el que sabe cómo cortar un animal. Pero yo le pregunto a Jacqueline, ¿cuántos becerros ha matado en tu vida? O digamos un niño de 14 años, ¿cuántos becerros ha matado en su vida? Para matarlo hay 3 formas. En la cabeza, entre los ojos, aquí como estaban diciendo aorta o yugular, y en el corazón. Como realmente nos han mostrado cómo se mata un animal y se muestra cómo se hace. Al principio, entre los ojos. ¿Cierto? Eso no es así de fácil. Así. Pero como uno no hace así, sino que hace así, ¿qué va a hacer el animal por reflejo? Se voltea. ¿Y dónde tienen los animales los ojos? Los lados. ¿Para dónde va a ir el cuchillo? Para el ojo. Para el ojo. ¿Y así se va a morir el animal? No se muere el animal. Ahora yo saco el cuchillo y trato de hacer lo mismo porque yo ya estoy empecinado en que tiene que ser acá. Entonces voy a enterrar el cuchillo y ¿qué va a hacer el animal? Para el otro lado. Entonces tengo un animal ciego, mas no muerto. Luego, miren que estamos, ¿por qué les estoy contando de todo esto? ¿Qué tiene que ver con la predicación? Porque es en todo lo que yo tengo que pensar, primero, ¿qué me dice el texto? Y segundo, pensar en ustedes entregando el sacrificio. Porque este pasaje tiene un propósito muy importante que a nosotros como cristianos se nos ha olvidado. Luego, aquí entre los ojos, en la yugular o la aorta, levante la mano donde
¿Quién sabe dónde queda exactamente la yugular o la aorta de una oveja, un becerro, un animal de esto? Nadie más. Nadie más. Y luego, y hay una cosa, es que en el sacrificio, generalmente, cuando uno lo hace por carnicería, uno no quiere que salga la sangre. Uno no quiere, ¿por qué? Porque es que la sangre le da sabor a la carne. Mientras que aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Desangrar el animal. Luego, el corazón. ¿Quiénes saben dónde queda el corazón de una? Nadie sabe. Luego, a través de la tradición judía, luego ya sí se dice con qué tamaño de cuchillo, cómo tiene que ser, en qué parte, ahí ya lo dicen. Pero aquí solo se nos está diciendo, realmente mate el animal. En español sale degollar, pero realmente dice mate el animal. Ahora la pregunta clave. ¿Quién mata el animal? Levante la mano. ¿Quién? El sacerdote. Levante la mano, sacerdote. No, lo hace el que lo está ofreciendo. El que está ofreciendo va a entregar este animal. Va a hacer esto. Imagínense todos ustedes. Imagínense un niño de 14 años, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes? 12. Te salvaste. Ya el próximo año. El próximo año. Entonces, degollar el animal. Bueno, sigamos leyendo. 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Demasiado bonito esto. ¿Por qué? Porque es que esta sangre luego todo este sacrificio va a estar puesto ¿dónde? ¿En el altar de qué? De bronce. Y yo les pregunto, ¿con qué se prende el incensario? Con el fuego del altar de bronce. Es decir, no es por nuestras obras, es en el nombre de Jesús, es por la obra de Jesús. Y luego, ¿cómo se prende la luz del candelabro? Con los carbones del altar del incensario. Es decir, que la luz, nosotros no somos la luz, tiene que todo provenir de Dios. ¿Listo? Listo. Luego nos dice el número 6, y desollará el holocausto. Preguntaron qué es desollar. Desollar es quitar la piel. Quitar la piel. Entonces, aquí, desollar. ¿A quién le toca desollar el animal? Al que ofrece el sacrificio. Al que ofrece el sacrificio. No es el sacerdote. ¿Quiénes de ustedes han desplumado una gallina? ¿Quiénes de ustedes han desollado una vaca, una oveja, un becerro, un conejo? Entonces me toca desollar, ¿cierto? Quitar la piel así. Casi que así. Porque eso no es tan fácil. Luego, ¿qué sigue? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Y lo dividirá en piezas. Por eso es que está diciendo que todavía está mal, ¿cierto? Lo tienen que dividir en piezas. Es decir, articulación por articulación. Es decir, acá, 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 toda esa parte, articulación por articulación. ¿Quién tiene que cortar por piezas a este animal? El que está entregando la ofrenda. El que está entregando la ofrenda. Lleven todos un Ginsu 2000 y eso no va a cortar. No corta tan fácil si uno no sabe. Si uno no sabe cortar, de pronto un profesional, sí, no es que usted corta. Pero todos ustedes seguramente y yo no vamos a decir, sí, tan fácil. Eso no es como las películas que uno hace así y sale la cabeza volando. No, eso es así. Y uno puede ver en este entrenamiento, cuando nos muestran esto, personas así gigantes. Ah, yo no voy a llorar. Y todos sonriéndose, jaja, de los nervios. Pero cuando hacen el sacrificio, todos lloran. Nadie es capaz de hacer nada. Luego, ¿qué hay que hacer? Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Miren tan fácil ellos,
Tan facilistas, ellos solo ponen el fuego, aunque luego se nos dice que ellos también tienen que entregar ciertos sacrificios. Luego 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y luego nos dice el 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Quién le toca limpiar? Al que está sacrificando. Listo. Entonces miren todo esto. Ahora una pregunta que ahí mismo que a nadie se le ocurre. Cristo es, digamos, tiene una figura de dos animales, digamos que lo dibujamos como dos animales. ¿Cómo qué? El cordero y... ¿Por qué será que Dios, si Jesús también es león, no nos pidió que entregáramos un león? ¿Se imaginan que Dios hubiera dicho, entregue el león? ¿Quién va a entregar el león? ¿Quién va a coger el león? Si tiene que ser sin mancha, ¿cierto? Y tiene que estar vivo cuando lo traiga. Le pongo aquí la anestesia, ya está manchado. ¿Quién va a traer el león? ¿Ah? ¿Quién lo va? Dios es demasiado misericordioso. Ahora, como nos dijo ayer el pastor Diego, cuando uno ve a esta oveja, ¿cierto? No es como las vacas, no es como los chivos, porque los chivos y las vacas hacen todas así, los caballos se mueven, mientras que los corderos, los becerros hacen solo así. Y lo miran a uno. Con esta mirada. Gracias, pastor. Es que cuando usted está hablando sobre la mirada del cordero y cuando el que está ofreciendo el sacrificio, ¿por qué lo hace el dueño del sacrificio? Resulta que ese cordero o ese toro ha tenido un tratamiento en ese hogar, porque dentro de todos los corderos, uno salió sin mancha. Entonces hay un tratamiento, se aparta para que ese va a ser con el futuro el sacrificio. Resulta que en ese tratamiento ha habido como una confianza, un cariño hacia ese cordero. Lo más tremendo es irse con su cordero para saber que tiene que ir a entregarlo, imponerle manos, y el solo imponerle manos ya está sintiendo el desprendimiento y su dolor. Y después degollarlo, y entonces vienen las lágrimas del cordero, los ojos del cordero, ¿sí? Y después despedazarlo y todo eso. Eso es un tratamiento de limpieza y de pureza espiritual. Quería pues hacer esa... Excelente. Y eso es lo que pasa. Es que cuando vamos al entrenamiento, sobre todo las mujeres que son tan tiernas, de, ay, voy a ponerle peluquitos o risitos, ay, tan lindos risitos. Pero cuando ven que están entregando a risitos, ahí queda. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, todo esto nos está hablando, el propósito del Antiguo Testamento, de este texto, es que recordemos que hay una forma para que nos acerquemos a Dios, que es a través de ese holocausto. Que recordemos que el holocausto no es una cosa fácil, no es un precio que se paga fácilmente. Pero ahora nos tiene que llamar algo la atención. Sigamos leyendo el versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. ¿Qué les llama ahí la atención? Que sea olor grato para Jehová, no. ¿Por qué será que para Dios es olor grato? Eso nos tenemos que preguntar, o sea, porque Dios está poniendo aquí todo este sacrificio y yo no quisiera creer en un Dios tan sanguinario que está diciendo, bien, ya lo degollaron. Bien, ya lo desollaron. Qué bien, sigue el despedazo, que lo corten en pedacitos. Y luego que lo quemen. ¡Yeah! Va a ocurrir esto delante de Dios. ¿Por qué dice la palabra
olor grato, porque es un animal y la vida del hombre vale más que la del animal. Si nosotros vemos en Proverbios 12:10, dice que el justo cuida de la vida de su bestia. Es decir, que para Dios no es que, es un animal, entonces deséchenlo, él también es criatura. El animal también es criatura. Entonces, por eso es tan importante esto que tenemos que tener en cuenta y por eso es tan importante que nos empapemos de lo que pasa en la sociedad y es qué diferencia hay. Es que escuchándote, entonces yo me imagino que muchísima gente diría, yo prefiero quedarme con mi pecado. Totalmente. O yo prefiero acumular muchos pecados y después, o sea, dar un tiempo, ¿no? Eso es, y de hecho, si nosotros vemos la historia, la gente pensaba antes que luego de bautizarse uno no podía pecar, quedaba mal. Entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Se bautiza al último momento. Pero eso pasa. Y ahora, una pregunta que sale de ahí, justamente de lo que dijo el pastor Diego. ¿Qué consecuencia tendría que yo no entregue el sacrificio? Muero con el pecado, pero también si yo me quiero relacionar con gente que está en la iglesia, digámoslo así, quiero llamar el nombre de Dios, no voy a tener comunión con Él, no puedo tener comunión con Él, no puedo. Incluso en esa época no sé si le caería llama del cielo, no sabríamos. Pero bueno, entonces aquí se nos está preguntando algo. ¿Cuál es la diferencia entre un carnicero y un sacrificio? ¿Cuál es la diferencia? Hay una cosa que lo hace diferente, que yo haga un sacrificio para el altar y hacer un sacrificio para entregar para un asado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que yo diría que el carnicero lo hace porque, digamos, por un negocio y el del sacrificio, pues por... No, uno por negocio y otro por perdón de los pecados. por eso. ¿Qué más? No. Pues yo diría, como decía el Señor, la verdad, no me acuerdo el nombre, qué pena, es por el cariño que uno le tiene, o sea, es lo mejor que yo tengo de mi rebaño y yo voluntariamente decido dárselo, o sea, lo mejor que yo tengo se lo doy a Él para que me perdone. Lo mejor que yo tengo, entonces le puse el nombre de Ricitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Lo que pasa es que, digamos, no siempre se sacrifica un animal por negocio o por entregar una ofrenda. También se sacrifica por gozo. En mi pueblo, el plato más tradicional es el cabro y en el del lado el cordero. Entonces, cuando hay, por decir, un bautizo o una boda, lo que se acostumbra a servir es el cabro o el cordero en ese caso. Entonces puede ser no como propiciación de pecados, sino también como gozo por una celebración. Pero ¿qué es lo que hace diferente que yo lo haga para las cosas, digámoslo, perdona la palabra, vanas, digamos, de una fiesta en este mundo, o por un bautismo, lo que sea, aún perdonar los pecados? ¿Qué es lo que hace diferente las dos cosas? El micrófono. O sea, cualquiera de nosotros puede tener una hacienda, ¿cierto? Y tú empiezas desde, bueno, parió la vaca. Ese rebañito tú lo cuidas. Bueno, si un ejemplo que te nació prematurito, o sea, muy chiquitico y tú endeble ahí, se cae. Entonces cogen un biberoncito y lo alimentan. Y el dueño lo cuida y después lo va engordando. O sea, lo ama, lo aprecia. Exactamente, o sea, eso ¿cómo entrega él ese animal en ofrenda? Quizás ni lo matará o morirá viejo ahí, no lo puedo matar porque es que eso me costó mucho trabajo formarlo, ¿me entiendes? Alimentarlo para que creciera, los nutrientes, etc. Bueno, hay un ejemplo, yo no sé, el profeta Natán exhorta a David, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Cuando David comete adulterio. Exacto. Entonces lo exhorta y le comenta que mira, que un vecino por aquí crió una vaquita, tal, y vino otro y se la robó. Entonces lo exhortó. Exactamente. Entonces, si tú eres el dueño del animal,
y lo criaste y te costó trabajo, pues cuando lo vayas a ofrecer en sacrificio te duele. O sea, que lo maten, que pierda la vida, y es un animal. Pues el carnicero, hermano, ¿qué piedad va a tener con un animal que no es de él? Siendo lo crió. Es el oficio de él, pues, y es para el sustento de él. Yo pienso que no lo sienta. El verdugo, ¿no? Pues en los pueblos de uno chiquito veía los mataderos y lo llevaban a uno. El que cuidaba el matadero le regalaba a uno las cosas, el hígado. ¿Qué le interesaba regalar eso si ese animal no era de él? Él era asalariado ahí, ¿no? Y acuérdate que el asalariado no cuida el rebaño como lo cuida el propio pastor. Yo creo que hay un pasaje de eso en la Biblia. Porque es asalariado. A mí no me interesa que se lo coma el lobo, lo coja el león y se lo... Porque es que a él le pagan únicamente. Pero a él no le interesa el bienestar. Pues eso pienso yo, ¿no? Pero no pensemos tanto con el corazón. Como que, yo voy a querer mucho a mi ovejita. Puede que sí la quiera, pero es que yo la estoy cuidando es para eso. No pensemos con el corazón. ¿Qué hace diferente el sacrificio para una fiesta o para la carnicería a esto? Jacqueline. Yo pienso que la diferencia la hace la sangre derramada en el altar. Jesucristo derramó su sangre para perdonar mi pecado y allí el pueblo de Israel está ofreciendo este holocausto para el perdón de sus pecados, para la expiación. La diferencia en la sangre para mí derramada en el altar. Es por la sangre. Listo. ¿Qué más? Yo pienso... La última persona. Para que... Acá. Yo pienso que no tiene que ser, es el propósito. La diferencia principal es el propósito de la muerte de los diferentes animalitos. Entonces, en ambos lados, pues, de un lado el propósito del carnicero, pues es comercial, es para alimentación, pero el propósito de este otro corderito es para expiación. Ese es lo principal. Que además esa ovejita tiene que ser, de un lado, no tiene que tener unas cualidades específicas. No importa que muchas cosas, pero del otro lado sí es importante que ese animalito sea puro, sin mancha, que no tenga defectos, que no tenga, entonces pienso yo eso. La última persona ahí. Yo tengo un amigo que es carnicero, tiene una carnicería y él sabe de corte, sabe matar un animal y esta gente no sabe la experiencia, pues. La experiencia. Les voy a decir, lo más importante, lo que hace diferente es esto, la imposición de manos. Hubiera levantado la mano. La imposición de manos. ¿Cuántos de ustedes han visto un carnicero que hace? Ninguno. La imposición de manos. La imposición de manos. Y por eso es que nosotros debemos entender que la imposición de manos no es una transferencia, sino también que una contratransferencia. Una contratransferencia, es decir, que es así. Digamos, esto es A y esto es B. No es solo así, sino también así. ¿Por qué? Yo les pregunto, Dios, ¿por qué será tan exigente a que sea sin mancha? No, es que me parece que si tiene mancha me queda en el diente. No. Porque mi pecado va a ir al cordero, ¿y qué es lo que va a ir? ¿Qué va a venir a mí? El estar sin mancha. El estar sin mancha. Esa pureza del animal. Entonces son todas esas cosas en las que tenemos que pensar. ¿Por qué será que Dios pide un animal sin mancha? ¿Solo porque es un sacrificio para Él? No, tiene una razón. No, entonces el que sea sin mancha es realmente para Dios, no es para nosotros. Es para nosotros. Ahora, viendo, para que ya vayamos terminando, viendo el propósito según la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, ¿a quién nos tiene que recordar esto? A Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista acerca de Jesús? Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Y así es como ustedes tienen que llevar la prédica. Primero, que tengamos claro todo el texto.
por qué es cada versículo. Dios no pone un versículo porque sí. Y luego, si está en el Antiguo Testamento, mañana tratamos uno con el Nuevo Testamento. Si está en el Antiguo Testamento, ¿yo cómo voy a relacionarlo luego con el Nuevo Testamento? Primero entendamos el contexto de este Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esto me permite entender que la muerte de Cristo no es cualquier bobadita que ya se nos olvidó. Porque hablamos muy bien acerca de lo espiritual, hablamos muy bien acerca de los ángeles, hablamos muy bien, pero esto ya no nos hace mella. Se nos olvidó ese sacrificio y por eso es que hay tanta gente que va creciendo en las iglesias y se les olvida tanto esto. El sacrificio que tuvo que hacer Cristo, que por eso ya se creen que ellos, como nos hablaba ayer el pastor Diego, ya se creen Dios. Miren lo que nos dice Jeremías 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraran eran culpables, malvenía sobre ellos, dice Jehová. Amén. ¿No les da tristeza este pasaje? ¿Por qué nos tiene que dar tristeza? Dios está recordando un momento de la época de Israel, que es cuando estaban en el desierto. Pero miren, ¿será que es que Dios tiene amnesia? Porque es que aquí Dios nos está hablando como con cierta nostalgia. Yo me he acordado de ese tiempo, me he acordado de ese momento, de tu fidelidad, de la fidelidad de tu amor, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, dice Dios. Yo les pregunto, ¿cómo era el pueblo de Israel en el desierto? Se quejaba, ¿cierto? Si yo hubiera sido Dios, ya los hubiera quemado. Pero Dios tiene este recuerdo de ellos como muy bueno, como hermoso. Yo lo que les quiero decir hoy, ya para que terminemos, es ¿qué es lo que va a recordar Dios cuando piense en ustedes? ¿Solo su pasado? ¿O también va a recordar su presente? Qué bueno era cuando no eras pastor, sino cuando me conociste por primera vez y leías la palabra de día y de noche. ¿Cómo recuerdo ese momento cuando me amaba realmente a mí y no lo que podías obtener a través de las ovejas, ese poder, ese orgullo, esa autoridad, ese dinero? ¿Qué va a decir Dios de nosotros? ¿Qué va a decir Dios de ustedes? Yo recuerdo ese momento y eso es lo que más nos debe dar temor a cada uno de nosotros. Que Dios cuando hable de nosotros hable en pasado. Yo recuerdo, pero no me acuerdo, no pienso en ti en este momento. No pienso bien a ti acerca de ti en este momento, sino solo me acuerdo de lo bueno que vivíamos, pero ya no vivimos bien. Ya se nos olvidó la obra de Cristo en la cruz. Y esto es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y el objetivo principal de la predicación no es que la gente se llene de conocimiento, sino que la gente, así como Cristo hizo, su primera predicación, ¿cuál es? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro objetivo principal como predicadores no es otro, sino hacer que la gente recuerde ese momento cuando estábamos en el jardín del Edén y luego se voltee y espere ese nuevo jardín del Edén que es el reino de los cielos. Así tiene que ser. Nosotros tenemos que hacer que la gente vuelva a Dios. Ese es nuestro objetivo principal, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento nada es. Podemos llenar de conocimiento la cabeza de la gente, pero sin arrepentimiento, sin un corazón que vuelve a Dios a través de Cristo, de nada sirve. Que Dios no lo recuerda a ustedes por lo que hicieron, sino que Dios en todo momento esté diciendo, me alegras, me alegras. Y por eso es tan bonito esto, que Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo, este es el sacrificio que a mí me agrada, no sus obras, no lo que ustedes hagan, es el sacrificio de Cristo. Y por eso es tan bonito
que en griego esté en tiempo aorista. ¿Qué es tiempo aorista? Que en tiempo aorista es que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Tengo complacencia, está en aorista, es decir, yo me tengo complacencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo me complazco solo en el Hijo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que realmente recordar el gran sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Porque ese es el primer mensaje que debemos llevar y el último mensaje que debemos llevar. Si ustedes tienen un minuto para predicar, de esto tienen que predicar. No, sí, tienes que pensar positivo. Sí, puedes lograrlo todo en tu vida. No, este es el mensaje. Este es el mensaje. Cristo murió por cada uno de nosotros y no fue una muerte como cualquiera. Porque lean médicamente cómo fue el sufrimiento de Cristo. Y van a poder entender que no es una cosa que cualquiera haría. Yo le he dicho a los miembros de mi iglesia, porque tengo un hijo, yo no daría a mi hijo por ustedes. Yo no lo daría. Ustedes darían sus hijos por pecadores. ¿Cuál es la cárcel más grande de Bogotá? La Picota. ¿Ustedes darían a su hijo por los hombres de la Picota? No. Pero Cristo lo entregó por ustedes y por mí. Dios entregó su vida, la vida de su hijo por ustedes y por mí. Y por eso es que por eso es que este es el pasaje más simple. Uno podría decir, ¿para qué el ministro está hablando de esto? Si esto ya lo hemos escuchado tantas veces, pero es que el problema es que cuando uno escucha esto tantas veces se vuelve cantaleta y ya uno no lo quiere escuchar. Pero este es el mensaje base de nuestra vida de fe y lo único de lo que hablaron los apóstoles y los discípulos. Realmente, si ustedes ven las predicaciones de los discípulos, de los apóstoles, ellos no trataban de llenar sus predicaciones de palabras célebres, de decir, miren, yo conozco esto. No, recuerden la obra de Cristo. Recuerden la obra de Cristo. Recuerden que Cristo murió por ustedes. Y hoy es la invitación que yo quiero darles sinceramente a cada uno de ustedes. Si se les ha olvidado esto, vuelvan acá. Vuelvan acá otra vez a los pies de Cristo. Vuelvan otra vez a los pies de Cristo, como vamos a ver mañana. Vuelvan a los pies de Cristo. Vuelvan a recordar qué fue lo que hizo Cristo por ustedes. Y así se les va a bajar esos humos de la cabeza y ya no se van a creer como la última Coca-Cola del desierto, sino que realmente van a decir, uy, si Cristo hizo esto por mí, yo cómo no voy a entregar mi vida por el que estoy sirviendo. Cristo hizo todo esto. Recordémoslo. Ya nuestro pecado ha sido pasado a través de la fe. Recuerden que el arrepentimiento no es lo que hace que pase, sino la fe. Y luego viene el arrepentimiento. Entonces, es por fe en esta obra de Cristo Jesús. Por favor, les pido de todo corazón que no salgan diciendo, yo ya sé hacer muy buenas preguntas, yo ya sé de escatología, yo ya sé predicar. No, yo ya vuelvo a ese primer amor de Cristo. Que eso es lo que yo no sé si cada uno tiene su objetivo diferente, pero lo que yo sí quisiera es, vuelvan a Cristo, vuelvan a Dios y que eso se vuelva vida en ustedes. Esa es mi mayor enseñanza para ustedes. Y como les dije, el viernes a las 6 de la tarde que termina mi seminario, olvídense mi cara y recuerden que mi nombre es Chan Chinchun. Ya, hasta ahí. Pero acuérdense de esto, el mensaje de la cruz, que es locura para el mundo, pero para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. Volvamos aquí, por favor. Volvamos otra vez a esa cruz, que no es realmente la cruz como tal, sino a Cristo. A Cristo. Que va a llegar momentos en los que va a ser muy difícil predicar esto. Eso es lo que nos mantiene. Esto y la iglesia. Entonces seamos iglesia siempre con este fundamento. Cristo. Nadie más. Ni yo, ni tal pastor famoso, solo Cristo. Vamos todos a ponernos de pie. Yo quisiera que en este momento aprovecháramos, y sé que ya de pronto pasó el tiempo,
pero aprovecháramos para orar en arrepentimiento. Cada uno sabe cuáles son sus pecados, pero el mayor pecado es de pronto que se nos ha olvidado esto, que nuestro corazón sea duro, se ha hecho duro a este mensaje, que de pronto ya el mensaje de Cristo nos parece simplemente otro capítulo más dentro de nuestra predicación, cuando debería ser la base. Vamos a pedirle perdón al Señor cada uno por sus pecados y volvamos a Dios, que Él nos está llamando. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, hoy nos presentamos delante de tu presencia con un corazón arrepentido, porque hemos pecado contra ti, Señor. Pecado, Señor, contra ti. Padre Dios, por favor, permítenos, Señor, arrepentirnos. Permítenos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Muéstranos cuáles son nuestros pecados y hoy permítanos imponer las manos sobre el Cordero, que es Jesús, a través de la fe. Padre Dios, ya el sacrificio fue entregado una vez y para siempre, y por eso está nuestra confianza. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados. Tú conoces nuestra maldad, Señor. Perdónanos si nos hemos llenado de orgullo. Perdónanos si nosotros nos hemos creído en algún momento ese Cristo, si nos hemos creído en algún momento ese Dios. Perdónanos, Señor, porque la maldad de nosotros ha llenado nuestro corazón, Señor. Padre Dios, y se ha transmitido a tanta gente, Señor. Por favor, perdónanos por nuestra maldad. Perdónanos, Padre, porque ya no tenemos amor por las almas. Perdónanos, Señor, porque se ha endurecido y Padre Dios, se ha enfriado nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque realmente nos hemos alejado de ti cuando más nos deberíamos acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, porque nosotros te hemos quitado ese primer lugar. Padre, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, en este tiempo, Señor. Permítenos arrepentirnos, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón puro delante de ti. En este momento vamos a orar para que los países aquí representados, las regiones aquí representadas, las ciudades, las iglesias aquí representadas, lleguen al arrepentimiento y todos volvamos a Cristo. Vamos a llamar el nombre de Dios y vamos a orar. Jesús, Padre Dios, Señor, te pedimos, Señor, por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Dios, perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad y por nuestro pecado. Perdona, Señor, el adulterio, la fornicación. Perdónanos, Señor, nuestras maldades, los asesinatos, los robos. Perdona nuestro odio, Señor, nuestros rencores, Señor. Padre Dios, por favor, perdónanos porque nos hemos alejado de ti. Perdona, Señor, a Colombia. Perdona a Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Padre. Perdona a cada uno de los países aquí representados. Perdona, Señor, a Corea, Señor. Perdónanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Permítanos volver a ti, Padre. Permítenos volver a ti, Señor. Permítenos volver a ti, Padre. Permítenos regresar a tu presencia, Señor. Permítenos saber que tú eres el Dios vivo, el control de todas las cosas, Señor. Por favor, Señor, por favor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Padre Dios, por favor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre Dios, Señor. Y ya por último, vamos con la persona que tenemos al lado. Vamos a pedirle al Señor que si hemos perdido el primer amor, que el Señor nos permita volver a ese primer amor. Si tenemos todavía ese primer amor, sea realmente encendida esa llama, esa pasión por ese primer amor, y que realmente ese primer amor nos llene completamente y cada vez nos haga más humildes. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar con la persona que tenemos al lado por esto. ¡Jesús! Hemos olvidado el primer amor porque nos hemos amado. Eso de llevar la voz.
Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, Abba Padre, hoy nos presentamos delante de tu presencia, meramente agradecidos por la gran obra de Cristo en la cruz, porque ninguno aquí somos merecedores de tanta gracia, de tanto amor. Ninguno aquí, Señor. Ni un poco somos merecedores o dignos de tan gran salvación. Padre Dios, en este día te pedimos perdón, Señor, porque se nos ha olvidado a veces la base de nuestra predicación, que es Cristo Jesús. Sabemos mucho acerca de los seres espirituales, sabemos mucho acerca de la historia de la Biblia, sabemos mucho acerca de temas que realmente no son tan relevantes. Pero Padre, que jamás, Señor, jamás se nos olvide, Padre Dios, y si lo hemos hecho, permítenos recordar, Padre, este mensaje de la cruz, que es locura para el mundo, pero salvación para nosotros. Padre Dios, si en este momento de alguno de nosotros estás pensando, qué bueno como vivíamos antes en armonía, pero ya no vivimos así. Padre Dios, te pedimos que nos permitas volver a tu presencia, volver a ese primer amor. Padre Dios, y aquellos que están firmes, Señor, que tengan cuidado de no caer. Padre Dios, te pedimos que por favor nos ayudes realmente a que a través de nuestra fe lleguemos al arrepentimiento y podamos pasar todos nuestros pecados a Cristo. Y que nosotros podamos recibir el estar sin manchas. Pero sabemos que ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Y por eso podemos decir aleluya, gloria a ti. Padre Dios, por favor te pedimos que por favor, te clamamos, Abba Padre, por favor Señor. Haz que Colombia, haz que Venezuela, haz que toda Latinoamérica, haz que Costa Rica, haz que cada región de Colombia se arrepienta, Señor, de sus pecados y todos volvamos a tu presencia y que Latinoamérica sea para Cristo, Señor. Padre Dios, por favor, clamamos esto, Señor. Por favor, Señor, llévanos otra vez a tus pies si nos hemos apartado de ti. Evalúa tú nuestros caminos y permítenos, Señor, si nos hemos desviado a diestra o a siniestra, volver a retomar el camino con mayor fuerza y que realmente todo para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Padre Dios, guíanos y protégenos en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo y perdónanos. También nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Un aplauso para nuestro Señor.